Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente en este primer día de la semana, este domingo, preciso domingo que Dios nos permite poder disfrutar por el clima tan agradable que Él nos ha permitido poder disfrutar, y pues por esta semana que el Señor nos ha bendecido en gran manera. Gracias a cada uno de los hermanos que ya están conectados en esta transmisión. Que el Señor les bendiga en gran manera. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de este día domingo de la escuela dominical. Pues que el Señor sea bendecido en gran manera en esta mañana. Y pues, hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido poder disfrutar en esta semana. Por la lluvia que el Señor derramó sobre este pueblo y los pueblos de aquí alrededor. Pues Dios es bueno para con nosotros, para siempre es su misericordia. Y pues, hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en esta transmisión, y esperando que estemos listos para poder recibir el consejo de nuestro Dios a través de la predicación. Vamos a tener una lectura de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles a tomar Biblias. Vamos a leer un salmo. Es el salmo número 96. Vamos a leer este precioso salmo, este cántico de alabanza, número 96. El salmo número 96. Vamos a hacer esta pequeña lectura de tan solo 13 versículos. Voy a invitarles ahí en su hogar a que usted busque este pasaje. Si puede leerlo, hágalo ahí en su casita. Vamos a hacer esta lectura. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en... Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y súplese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y hermanos, que a través de esta lectura nuestro Dios pueda ser glorificado también a través de nuestras vidas, y que en esta mañana esté dispuesto para darle honra y gloria a nuestro Dios, y también esté dispuesto para poder recibir el consejo de nuestro Dios. Y pues, hermanos, por esta ocasión no vamos a entonar himnos, ¿verdad? Después de esta clase de escuela dominical, pues invitamos a que ahí en sus hogares ustedes puedan alabar a Dios a través de los himnos, y junto con su familia ustedes también puedan alabar a nuestro Dios. Así que pues vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Dios sobre este tiempo tan valioso que será la predicación. Así que voy a invitarles a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia nuevamente, agradecidos, Señor, por la vida que nos das hasta en este momento, el cuidado que has tenido de nuestras vidas.
a pesar, Dios, de los malestares físicos que padecemos, Señor. Damos gracias, Dios, porque tú siempre eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, tú siempre estás al pendiente de nosotros, tú siempre nos estás cuidando. Y gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En esta mañana tu palabra, Dios, haga eco en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Dios, esté trabajando fervientemente en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios, y que podamos estar atentos a tu voz. Quita toda distracción, Dios, que impida, Dios, estar en una buena comunión contigo, y que, Señor, juntos en esta mañana podamos darte honra y gloria. Bendice, Dios, este tiempo tan valioso, Señor, en el cual se estará explicando tu palabra. Que, Señor, uses a tu siervo que estará compartiendo, Dios, el mensaje. Pues, Dios, nos ponemos en tus manos y estas cosas te las pedimos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, en esta mañana pues damos la bienvenida a nuestro hermano Elfego Ramírez Banoye, y pues él nos estará compartiendo la predicación en esta mañana, así que acomódese ahí en su casa, esté atento a la voz de nuestro Dios, y vamos a dejar el tiempo a la predicación y dejo el lugar al pastor Elfego Ramírez Banoye. Bueno, pues muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Por ahí se bajó la silla. Ahora no sé si sea. No sé si traen otra silla. Se bajó. Bueno, vamos el día de hoy a estudiar el libro de Daniel. En la iglesia estamos estudiando de una forma expositiva el libro de Daniel. Disculpen si veo a dos partes, tengo dos cámaras para ver. Y bueno, estamos en el capítulo 7 de Daniel. Daniel, capítulo número 7. Es un capítulo bastante interesante, pero también bastante complicado para interpretar. De hecho, algunos piensan que es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia en cuanto a la interpretación. Y sabemos, a lo largo del desarrollo de este sermón, vamos a ir viendo probablemente diferentes posturas a lo largo de la historia y lo que diferentes personas, diferentes eruditos han creído en cuanto a la interpretación. Es un capítulo también bastante importante, bastante fundamental. Disculpen, hermanos. Les decía, es un capítulo bastante fundamental, bastante importante para entender toda la profecía y los acontecimientos futuros. De hecho, vemos que es tan importante que 58 veces en el Testamento hay referencia a este capítulo. Es decir, en el Nuevo Testamento encontramos 58 a veces citas o a veces referencias, pero que tiene que ver específicamente con el capítulo Daniel, capítulo número 7. Bien, entonces lo que acostumbramos es me gustaría que pudiéramos tener una amplia visión y saber lo que está pasando aquí. Entonces vamos a hacer esta lectura, Daniel capítulo 7, después vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Permítanme a este pasaje. Dice así la palabra de Dios. En el Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su... Escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera
como león y tenía alas. Estaba mirando las fuerzas y fue levantada al suelo y está sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me acerqué a uno que los asistía, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del han caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a todos, a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará,
Los 10 cuernos significan que el reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, es palabra de Dios y vamos a ahora orar y después entrar en el tema. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, eres grande. En gran manera, Padre, en cada uno de nosotros nos has bendecido, nos has honrado de diferentes maneras, Dios, y a pesar de que quizá a veces no tenemos, quisiéramos humana y terrenalmente, pero tenemos todo lo que necesitamos gracias a Jesucristo. Te pido en este momento que nos ayudes, que nos des capacidad, Dios, este mensaje, que tu Santo Espíritu haga la obra. No podemos acercarnos a precioso libro simplemente con conocimiento humano, secular. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos ayude, que nos ilumine, que pueda ser nuestro intérprete, al igual que Daniel no entendía muchas cosas acerca de esta profecía, pero necesitó un intérprete, Padre. Pues el Espíritu Santo sabemos que es nuestro intérprete y abogamos, Dios, te pedimos, que pueda el Espíritu Santo hablarnos, enseñarnos y redarguir para las áreas que debemos todavía como creyentes de cambiar. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos das y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje en esta mañana es El Dios que gobierna. El Dios que gobierna. Y hemos visto en el libro de Daniel acerca de las diferentes pruebas que él atravesó, porque los primeros capítulos, o el capítulo 1, vemos un acontecimiento que marcó una pauta para todos estos hombres que ahora vemos en Babilonia, es decir, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no solamente para ellos, también para el resto de los judíos. Sabemos que fue un momento bastante angustioso para el pueblo de Israel. Es que Dios permite que los babilonios vengan y sitien a Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén cae, los mejores de los jóvenes, las mejores personas, los más intelectuales, los más eruditos, fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, pero ellos fueron llevados juntamente con muchas riquezas que había inclusive en el templo de Jerusalén. Vemos que ellos están pasando un tiempo en Babilonia, un tiempo en el exilio, así se le conoce a esta época de la historia que los judíos fueron llevados cautivos, se le conoce como el exilio, ellos fueron exiliados. Pero lo que vemos es que en ese lugar está Nabucodonosor, que es el rey más influyente en todo el mundo, y en este momento que Nabucodonosor tiene el control, Daniel aparece en varias ocasiones, Daniel y sus amigos, y vemos el carácter de Daniel, a pesar de que algunos piensan que Daniel estuvo en Babilonia o fue transportado a Babilonia aproximadamente de 12, 15 años, era un adolescente todavía cuando él fue llevado, pero él vive en Babilonia básicamente toda su vida. Él estuvo en Babilonia
70 años. De manera que al llegar aquí al capítulo 7 de Daniel, Daniel ya no es un adolescente, ya no es un joven, ya ni siquiera es una persona adulto. Él es una persona de la tercera edad. Él es un anciano. Él tiene aproximadamente 82 u 85 años de edad. Y podemos pensar que quizá Daniel está muy debilitado. Podríamos imaginar quizá que Daniel, después de todo ese tiempo, recuerda que él sirvió a Nabucodonosor. Dios le dio la oportunidad, la habilidad de influenciar a 3 reyes diferentes en imperios diferentes, que fue Nabucodonosor el primero. Y Daniel siempre estuvo dando testimonio. Inclusive podemos en los capítulos 3 y 4 más o menos pensar que Nabucodonosor pudo. No estamos seguros de esto y no podemos decir que esto es totalmente cierto, pero es muy probable que Nabucodonosor, aunque por supuesto no necesariamente porque tú hagas grandes confesiones espirituales, no necesariamente porque tú hables cosas espirituales significa que hay un nuevo nacimiento en ti. Pero es muy probable, no lo sabemos, es muy probable quizá que Nabucodonosor haya conocido al Dios verdadero. Belsasar. Y este es un descendiente no directo, pero probablemente su nieto, probablemente alguien más cercano después de su gobierno, después del gobierno de este hombre más importante, Nabucodonosor. Pero después encontramos en el capítulo 6, nosotros veíamos a Darío. Darío, que era un persa. Y este Darío también es un hombre impío, es un hombre que no ama a Dios, pero es un hombre que también puede conocer un poco de Daniel. Y veíamos las últimas declaraciones de Darío después de que él, acusado por esos sátrapas y estos aparentemente sabios, él fue echado a los leones, pero Darío va y puede ver que Daniel está a salvo. Y él hace una confesión y nota que la confesión no es directamente para él. Él no está asombrado en Daniel, en su fe. Él está asombrado en el Dios de Daniel. Él está asombrado en cuanto al Dios de Daniel. Y por eso el capítulo 6, las últimas partes, él hablando acerca de Dios, dice, Él salva. Daniel 6:27 dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y esta es la confesión, ¿verdad? Es la confesión. Y el versículo 28 dice, Daniel fue prosperando en los diferentes gobiernos, en los diferentes reinos. Pero al entrar a este capítulo, hermanos, vemos algo distinto a lo que hemos estado aprendiendo los hermanos ahí en la iglesia en Ciudad Madero. En el capítulo 7 vemos un cambio tan abrupto en la forma de la narrativa de este libro. Y pudiéramos dividir este libro de 2 formas grandes. La primera sería como las historias de Daniel. Es una narración básicamente. Daniel pasó, lo que los amigos de Daniel pasaron. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 6, las historias de Daniel. Pero del capítulo 7 al capítulo 12 vemos un cambio de tema. Ya no está de una forma narrativa, pero ahora es profecía. Ahora está hablando de un tema escatológico, un tema futuro. Vemos profecía. Entonces, las historias de Daniel, capítulo 1 al 6, capítulo 7 al 12, las visiones de Daniel. Las visiones de Daniel. Habla mucho acerca del futuro. De hecho, todo esto vemos un cumplimiento en algunas profecías, pero hay otras profecías que aún esperamos que se cumplan. Entonces, entramos a esta segunda parte del libro de Daniel, las visiones de Daniel, y te repito, hermano, este es uno de los capítulos quizá más difíciles para entender, más difíciles también para interpretar. Y quizá
recuerdas cómo Daniel estuvo una y otra vez interpretando sueños y podemos quizá pensar que Daniel es un experto, ¿verdad?, en ver visiones y saber los significados, pero vemos aquí a un Daniel desconcertado. Que ese ángel, él se acerca y le pregunta, porque dice que él estaba asombrado, que inclusive mudó su rostro. No podía creer lo que estaba viendo y no entendía lo que estaba viendo. Bueno, quizás nosotros vamos a terminar un poco como Daniel, pero vamos a entender, hay cosas que inclusive los más conocedores, los más eruditos de la Biblia no se van a poner de acuerdo en cuanto a qué significa esto y qué significa esto, pero aún si estamos en desacuerdo en algunos puntos y quizá nosotros tenemos otra forma de ver el panorama o lo que está pasando aquí, tenemos que quedarnos con lo principal. Y lo principal, hermano, que quiero que quedes en esta mañana es que Dios gobierna. Ese es el mensaje fundamental. Ese es el mensaje desde el cielo, y Él gobierna todo con autoridad. Él gobierna todo lo creado. Él es Dios. Él es quien realmente está en el trono. Él tiene el dominio. Él reina con poder. Y el libro de Daniel fue escrito el idioma hebreo y el idioma arameo. Bien, algo muy interesante es que el libro de Daniel en la primera parte y hasta este capítulo 7, del capítulo 2, versículo 4, me parece, hasta Daniel 7, terminando este capítulo, está escrito en arameo. Está escrito en arameo. Y bueno, después del capítulo 8, más adelante, está escrito en hebreo y también algunas partes del capítulo 1. Está escrito en hebreo, pero esta sección está escrita en arameo. Y podríamos preguntarnos por qué razón está escrito en arameo y no en hebreo. Bueno, tienes que recordar que el arameo era el lenguaje o era el idioma en este momento aún más conocido que el mismo idioma hebreo. Bien, el idioma arameo era el más conocido, el más usado, el más popular, por decirlo de otra forma, más popular, más conocido que el idioma hebreo. Entonces Dios decide que Daniel escriba y toda esta profecía que el día de hoy inclusive vamos a ver está escrita en arameo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que las personas comprendan lo concerniente a este capítulo y lo que va a pasar en el futuro. Dios desea que las personas, no solamente en el tiempo de Daniel, pero ahora también nosotros que tenemos las Santas Escrituras en nuestro propio idioma, que podamos ser informados, que podamos recibir estas advertencias de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y repito, hay una gran parte de estas profecías que ya han sido cumplidas, pero también hay una parte en esta historia, en este capítulo, y si Dios lo permite, que aún no se cumple. Y estamos, hermanos, todavía en la espera del cumplimiento de esta profecía. Pero lo que podemos ver nosotros es, la profecía es importante. La profecía debe darnos esperanza. La profecía trata acerca del futuro. Y al hablar del futuro, para algunas personas quizá puede ser bastante difícil. Porque el futuro es incierto. El futuro nadie lo sabe. Y todas las personas quisieran de alguna forma conocer el futuro, ¿verdad? Conocer qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar el próximo mes, qué va a pasar el próximo año. Pero en el mundo encontramos, hermanos, situaciones que nos hacen recordar que nosotros no sabemos el futuro. Nosotros estamos tan atados al presente. Nosotros no podemos conocer el futuro. El único que conoce el futuro, el único que controla el futuro, hermano, es Dios. Y un ejemplo
muy práctico y muy relevante de esto es simplemente en este momento que estamos viviendo como iglesia, como creyentes, que todavía hace unos 5 meses, 4 meses, nadie se imaginaba que la vida iba a cambiar, que las circunstancias iban a cambiar tanto como lo vemos el día de hoy. Nunca imaginamos que estuviéramos ahora haciendo la iglesia, enseñando, predicando a distancia y no juntos de una forma corporativa en la iglesia. Y nosotros no podíamos prever esto, nosotros no sabíamos que iba a venir esto, pero Dios sí lo sabía. Y lo sabía desde hace mucho tiempo. Él conoce todo, Él conoce el futuro y escucha, Él controla el futuro. Él lo controla absolutamente todo. Pero hay dos formas de ver el futuro. El primero es como incierto. El futuro es incierto. Nadie conoce el futuro. Nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero sabes, este pensamiento de que el futuro es incierto, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, va a traernos ansiedad, va a traernos inseguridad, va a traer en nuestros corazones inclusive depresión. Porque estaremos tan afectados por no saber lo que va a pasar el día de mañana y tan preocupados por lo que va a pasar. La primera forma es ver el futuro como algo incierto que no conocemos, es imposible conocer, pero eso va a traer consecuencias negativas para nosotros, para nuestra esperanza, para nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pero la segunda forma de ver el futuro es que el futuro está controlado por Dios. Amén. Está controlado por Dios. Él gobierna el futuro y Él, de una forma muy minuciosa, Él conoce todos los eventos. Mira, más o menos para ilustrar esto es, no sé si has visto, y la has visto, que tú veías esa película, estabas bien atento, ¿verdad? Porque no sabías lo que iba a pasar. La segunda vez, que ya es para ti una repetición, ya no la ves, ¿verdad? Ya no te asombra, ya no te causa impresión el ver cada una de las escenas, cómo se va desarrollando la trama, etcétera. Bueno, quiero decirte que para nosotros es como la película viéndola por primera vez. Estamos asombrados, de verdad, no sabemos qué es lo que va a venir, pero para Dios, el futuro, el presente y el futuro, todos los acontecimientos humanos es como una repetición, porque Él ya lo conoce todo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía la forma en la que se iban a desarrollar los eventos, los acontecimientos. Hermanos, y es importante reconocer que Dios conoce el futuro y Dios gobierna el futuro. Entonces, ya vimos Daniel, quién fue Daniel, ya vimos que él era un judío, ¿verdad? En Babilonia. Y esto es una gran lección para todos nosotros. Porque a veces creemos que no podemos ser fieles a Dios. ¿Por qué? Por el sistema tan corrupto. Muchas veces creemos y nos excusamos, ¿verdad? Es que me gustaría ser santo, pero no puedo ser santo, no puedo luchar contra el pecado porque mi patrón. Tengo un patrón que, o sea, es imposible trabajar de una forma eficiente con él. Pues mira, Daniel tuvo 2 o 3 amos a quienes él trabajó y siempre fue leal. Siempre agradó a Dios. Bueno, sin importar cuál sea tu trabajo, tu llamado es actuar con integridad. Daniel fue un hombre íntegro a pesar de que tuvo amos injustos. A pesar de que nosotros pensemos, es que el mundo, el sistema, Daniel vivió en un mundo corrompido, en un imperio que estaba tan interesado en las cosas materiales, las cosas mundanales. Pero Daniel nuevamente se mantuvo fiel, sirviendo y agradando a Dios.
El capítulo 7 y versículo 1 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Aquí quizá podemos pensar, a ver, un momento. En el capítulo 6, los hermanos estuvimos en la iglesia, ¿verdad? Aprendiendo y estudiando. Nos quedamos en el capítulo 6 y ya íbamos en un rey diferente, inclusive en un imperio diferente. Estábamos en Darío, ¿verdad? Ya Babilonia ha sido derrocada. Ya Darío es el nuevo gobernante. Él es persa. Él gobierna el imperio medo-persa. Pero ahora se nos habla nuevamente de algo que pasó de una forma regresiva. Está Daniel escribiendo esto, y lo que sabemos y tenemos que entender es que este libro no está escrito de una forma cronológica. Porque en el capítulo 7 nos habla algo que pasa antes del capítulo 6 y quizá antes del capítulo número 5. Se nos habla acerca de esa visión que Daniela tuvo no en el reinado de Darío, sino dicen, el primer año de Belsasar, rey de... Bien, y nos dice en el capítulo 1, dice, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bien, por lo tanto, este libro y este capítulo no es una obra exhaustiva de todo lo que Daniel vio, y de una forma global él te va a hablar de cosas muy particulares y muy específicas. No, lo que vemos y lo que dice ahí es que este es un resumen. Bien, él relató lo principal de este asunto. Este es un resumen. No engloba, ¿verdad?, todas las cosas que realmente él vio, pero ese es un resumen de lo más importante. Esta visión, a Daniel la está viendo y él escribe lo principal. Ahora sabemos que si estuviste en la lectura, habla mucho acerca de bestias, un león con alas. Y nos podemos pensar, ¿qué es eso? Un oso, ¿verdad?, como deforme, con un costado más grande, más abultado que otro, y con costillas, 3 costillas en su hocico. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar, ¿qué es esto? Y luego que este leopardo dice que tenía 4 cabezas. Y nos ponemos a pensar, ¿qué clase de monstruos son estos? Y luego la última de las bestias, ¿verdad? La más feroz, la más espantosa, que tenía dientes de hierro. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es esto? Y luego también la última parte del versículo 7 dice, con 10 cuernos. Pero luego hay un cuerno que tumba 3 cuernos. Y nos ponemos a pensar y quizás estamos confundidos, mucho más confundidos sin duda que Daniel. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significa? Bueno, de una forma, la profecía, lo que Dios quiere es explicar realidades espirituales a través de cosas u objetos materiales. Es la forma en la que Dios quiere explicar. Y está ilustrando, ¿verdad?, estas realidades espirituales con imágenes terrenales, con imágenes, y lo que Daniel ve son animales. Ahora, sin duda, cada uno de los países, si tú lo sabes, aquí en México, nuestro país es representado, es decir, hay como un animal que es el animal nacional, todo el país. En México es el águila, ¿verdad? En Estados Unidos también es el águila. En China es el dragón. Y bueno, en muchos otros países, casi cada país tiene un animal con el que ellos se representan. Bueno, pues aquí vemos a 4 animales. Y hay cosas muy importantes.
Pero lo primero que quiero que veas es, estamos viendo la visión, estamos empezando con la visión. Vamos a dividir este pasaje en dos principales, la visión de Daniel y luego la interpretación a Daniel. Vamos a entrar a la visión. Y lo primero que quiero que veas, y el primer punto es caos en la tierra. Hay un panorama sobre la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? Y lo que vemos es que hay caos en la tierra. Caos en la tierra. Dice el versículo número 2. Dijo Daniel, miraba yo en visión de noche. Ahora, esta visión es muy similar a la forma en la que Juan en Apocalipsis, él escribe. También él estaba estando en la isla de Patmos, él vio visiones. Y es muy similar, ¿verdad? La forma en la que ellos reciben las visiones. Podíamos encontrar gran referencias a una de la otra. Pero ambos recibieron estas visiones apocalípticas. Y dice, miraba yo en visión de noche. Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, hay un gran mar. ¿A qué se refiere este gran mar? Y otra vez, vamos a entrar ya en este punto a un poquito de explicaciones y bueno, te repito, aquí hay una gran cantidad de personas que opinan es esto o opinan de esta otra forma. Algunos piensan que este gran mar se refiere a el mar Mediterráneo, es el gran mar. Y si tú te pones a pensar, cada uno de los países, cada uno de los imperios está rodeado de este gran mar. La otra interpretación puede ser los pueblos. También en el libro de los Salmos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis se nos habla acerca del mar y casi siempre el mar representa los pueblos del mundo, los pueblos de las naciones o los gentiles. Bien, también el Salmos se nos habla acerca de el mar, pero también cuando el mar está en una tormenta. David y el salmista, los que escriben los salmos, escriben mucho acerca de las tormentas y cómo se agitaban las naciones. Y ahora más específicamente de la forma en la que los poderosos del mundo se comportan en contra de los creyentes. Vemos la opresión, quizá puede ser política, quizá militar, de las diferentes personas en contra del pueblo de Dios. Bueno, lo que vemos es que hay un mar y lo interesante de todo esto, y no debemos de perder de vista inclusive los detalles que son bastante importantes. Dice que combatían en el mar, pero lo que nos dice es, la primera parte, que había 4 vientos del cielo que combatían contra el mar. 4 vientos del cielo, es decir, todo esto viene del cielo, los vientos del cielo. Y aquí podemos ver el control de Dios, aquí podemos ver el dominio de Dios. El dominio de Dios por encima de los acontecimientos y de lo que hay aquí en la tierra. Vemos que Dios de forma providencial está provocando todo este caos en la tierra. Así que la primera cosa que podemos ver es que hay caos en la tierra. Hay horror en la tierra. Si tú has estudiado la historia general, la historia universal, quizá en la escuela, hay una tendencia, ¿verdad?, a estudiar ciertos eventos principales a lo largo de la historia. Hay muy pocas cosas buenas, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Hay muy pocas cosas, es decir, sí hay un avance, hay más tecnología, hay una mejoría, hay más comodidad, pero a veces la comodidad no resulta mejor para el hombre. Porque a veces los mejores o los mayores descubrimientos son para la perdición de la humanidad. ¿Estás de acuerdo? A veces los mejores descubrimientos son para perdición de la humanidad. Y puros eventos trágicos
han sucedido a lo largo de la historia universal. Pero lo que vemos, hermanos, es que a pesar de todo esto, Dios tiene el control. Hay una tormenta, sí, hay inestabilidad, sí, hay destrucción en la tierra. La ha habido a lo largo de las épocas. Y habrá un momento mucho peor. Habrá estragos mucho peor en algún punto en la historia. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Dios sigue estando en control. Ahora vamos a pasar a las 4 bestias. ¿Cuáles son estas 4 bestias que encontramos en esta visión de Daniel? Dice en la primera parte del capítulo número 4, bueno, del versículo 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias y eran diferentes. Dice el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Dice, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la interpretación de esta primer bestia, sabemos más adelante, Daniel dice, o bueno, Daniel quiere saber cuál es la interpretación. Y de hecho, ahí en el versículo número... Es el versículo número 17. Bien, que él está acercándose a las personas ahí, a los ángeles, y él quiere saber. Y la interpretación de estas 4 bestias, de cada una de las que vamos a ver, dice el versículo 17, esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces ya es más fácil entender de lo que se trata, que no son... que no tengas una pesadilla el día de hoy pensando estas bestias van a ser reales y personas las van a ver. No, se trata de imperios, se trata de reinos, se trata de gobiernos que son en diferente época, en diferente tiempo en el mundo. Bien, el primero de ellos es un león, pero dice que tiene alas de águila. El león ha representado, y de hecho hay un museo, bueno, 2 museos en los que se encuentran lo que son las puertas de Ishtar o Ishtar, y estas puertas pertenecen a Babilonia, la Babilonia antigua, y o sea, en esas puertas, en esos murales se ven leones dibujados. ¿Por qué? Porque los babilonios se representaban a sí mismos como leones. Era el animal con el que ellos se identificaban. Entonces, vemos que este león, que es el imperio de Babilonia, siendo Nabucodonosor el rey, bien, dice que tenía alas de águila. Él pudo conquistar, él pudo gobernar a gran parte del mundo en aquel momento conocido. Pero se nos dice que sus alas, ahí en el versículo 4, sus alas fueron arrancadas. Y quizá puedes acordarte de los capítulos pasados que veíamos cómo Nabucodonosor se llenó de orgullo y él dijo, esta es la Babilonia que yo he construido. Y en ese momento fue humillado por Dios. Él fue humillado y dice que sus alas fueron arrancadas, se levantó del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Él tuvo que ser humillado y se le fue dado corazón de hombre. Ese hombre, Nabucodonosor, que creía ser Dios, que creía que estaba por encima de la ley, por fin reconoció que él era un simple hombre, un simple humano. Él no era Dios, él era un hombre. Entonces, esta es la primer bestia. La segunda cosa, la segunda bestia dice, he aquí
Otra segunda era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y este oso representa al imperio medo-persa, por eso una parte está más grande que otra. El imperio persa abarcó mucho más y fue un imperio más glorioso, el imperio persa, que el imperio medo. Y esos estas 3 costillas que tiene en su boca o en sus dientes, posiblemente son estos 3 grandes movimientos estratégicos que ellos hicieron para conquistar. El primero de ellos fue Egipto, la primera costilla. La segunda costilla, el hocico, es Libia, y la tercera es Babilonia. Bien, entonces este imperio medo-persa tiene esas 3 costillas, hablando de 3 grandes naciones que ellos conquistaron. El versículo 6 dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Entonces vemos a un leopardo. Un leopardo es ágil, un leopardo es rápido, ¿verdad? Y este leopardo no tiene 2 alas como de águila. Él tiene 4 alas, es decir, él es más rápido. Y este imperio representa, o esta bestia representa a Grecia, con Alejandro el Magno como el principal gobernante. Y lo interesante de esto, de Alejandro el Magno, del resto de las bestias que hemos visto aquí, es que los demás imperios tenían muchos soldados en sus ejércitos, y les llevó más tiempo conquistar. Bueno, Alejandro el Magno comenzó a gobernar a los 20 años de edad. A los 20 años comenzó a gobernar, y vemos que él gobernó y pudo gobernar todo el mundo antes conquistar en 4 años. 4 años. De hecho, hay algunas anécdotas acerca de Alejandro el Magno, y se dice que él, a la edad de 32 años, él se sentó y se puso a llorar. Alejandro el Magno, a la edad de 32 años, se sentó y se puso a llorar. La razón: ya no había nada más que conquistar. Él estaba tan decepcionado porque había conquistado todo. Ya no había más que conquistar. Y él estaba triste. Él se puso a llorar. Bueno, el ejército de diferente al resto de los imperios, a los otros 2 imperios, babilónico y medo-persa, que tenían muchos soldados, el ejército de Alejandro el Magno solo contaba con 35,000 soldados. Solo y lograron conquistar el mundo. En otras palabras, ellos eran ágiles. Ellos eran rápidos, como un leopardo con 4 alas. Y la última de las bestias. La última de las bestias. Dice el versículo número 7. Bueno, y ahí dice el versículo 6. Dice que también tenía 4 cabezas y les fue dado dominio. Estas 4 cabezas, después de la muerte de Alejandro el Magno, él murió de hecho a los 33 años de edad. Él murió joven. Murió triste, porque ni siquiera todo el poder, ni siquiera toda la gloria le sirvió para vivir más tiempo. Él no dejó un descendiente. Él no tuvo hijos. Por lo tanto, después de el reino o el imperio de Grecia se dividió en 4. Y cada uno de los generales, sus 4 generales, recibieron una parte para gobernar. Estas son esas que nos dice el versículo. Pero luego nos dice el versículo 7, y aquí es lo de verdad espantoso. Dice el versículo 7: después de esto miraba yo en
Y aquí la cuarta bestia. ¿Y cómo es la cuarta bestia? Pues nos dice que ni siquiera es un animal. No es para nada parecido con algo que nosotros hemos visto. No se asemeja a nada aquí que hemos visto. No se asemeja a ningún animal. Esta cuarta bestia es la peor de todas. Es una bestia terrible. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. La primera cosa es que Daniel, al hablar de la forma en la que él ve los imperios, las naciones, los gobiernos humanos, él los ve como bestias. Si tú recuerdas también, Nabucodonosor había tenido una visión en la cual Daniel mismo le daba la interpretación, pero Nabucodonosor vio los imperios humanos no como bestias, sino como una estatua. Una estatua, ¿verdad? Alta, grande, de muchos materiales, de muchos metales. Una estatua reluciente, brillante. Y es la forma en la que un hombre sin Cristo puede ver los gobiernos humanos. Como algo esplendoroso, como algo agradable, como algo con una forma espectacular, así como Nabucodonosor lo veía. Pero ¿sabes cómo Daniel ve esos gobiernos? No como algo esplendoroso, no como algo agradable, no como algo hermoso, digno de honor, no. Daniel ve esos imperios y Daniel ve todo el gobierno englobado, el gobierno humano, como bestias terribles, como bestias violentas, como bestias salvajes, no de una forma decente, agradable, sino como bestias. El punto de vista de Daniel es mucho más realista. Pero también lo que hemos visto es que cada bestia, cada sucesión, la bestia se vuelve peor, ¿no es así? Se vuelve más peligrosa, se vuelve más terrible, más violenta, más letal. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de bestias? O sea, ¿por qué Daniel ve estos imperios como bestias? Y sin duda, la razón por la cual Daniel ve a estos animales, él lo ve precisamente de esta forma porque hay demonios, hay detrás de estos imperios vemos una influencia demoníaca. Después de estos grandes imperios, detrás de estos grandes imperios, hay sin duda influencias malignas, influencias demoníacas. Por eso son bestias. Y la última cosa que estamos viendo es que son animales híbridos, ¿verdad? Son animales compuestos, son animales raros. Es decir, un león con alas son animales híbridos. Es una composición de dos animales, un león con alas. Y luego el más, por decir normal, es este oso. Pero recuerda que tiene una parte más hinchada, un costado más grande que otro, ¿verdad? Y luego el tercero, un leopardo con 4 alas. Son animales híbridos. ¿Por qué? Recuerda que los oyentes originales de este libro eran los judíos. Es decir, también Dios quiere que las demás personas, las demás naciones conocieran estas profecías, pero quizás los más próximos a recibir este mensaje y estas visiones son los judíos. Ahora, estuvimos estudiando antes de entrar a Daniel Levítico. El libro de Levítico se nos habla de prohibiciones de Dios. Y una prohibición que Dios tenía, inclusive para las cosas como la ropa, los judíos no podían mezclar 2 hilos. Los judíos no podían mezclar 2 elementos en uno. Eso era una abominación para Dios. Y ahora lo abominable que debió de ser para un judío ver estas bestias, estos animales
híbridos, la composición de dos. Para ellos era algo tan grotesco estos animales. Bueno, ya hemos visto quiénes son los leones, o sea, el león, que es el imperio Babilonia, la segunda bestia, Medo-Persa, la tercera bestia, que es la cuarta bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, la mayoría concuerda con que esta cuarta bestia tiene con el imperio romano, el imperio de Roma. Porque en este imperio, el imperio de Roma fue el que destruyó, ¿verdad? Es el que despedazó, el que hollaba los pies, con sus pies, perdón, el peor de todos. ¿Por qué? Este imperio, el imperio romano, era el que estaba a cargo cuando Jesucristo vino a la tierra. Fueron ellos, de los que de una forma quizá indirecta, quizá no fueron exactamente ellos, ¿verdad? Y todo esto era de acuerdo a lo que Dios ya había previsto, que Cristo muriera. Pero fueron ellos los a Jesucristo. Fueron ellos también los que comenzaron a perseguir a los primeros cristianos. Y por eso dice más adelante que Él hizo guerra contra el pueblo de Dios. Y dice que los venció. Bien. Ahora dice que esta bestia tiene 10 cuernos. Dice el versículo, la última parte del versículo 10 dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos puede ser quizá una manifestación de su poder. Esta bestia es el imperio romano, pero estas 10 cuernos pueden ser 10 países también. Piensan, interpretan estos 10 cuernos como algunos países europeos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí de alguna forma el gobierno de estos, el cuerno representa el poder en el hebreo. En la Biblia el cuerno representa el poder, representa la autoridad, y vemos que hay 10 cuernos, hay 10 reyes, de una forma simbólica, 10 personas que ejercen autoridad. Dice mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía. Un cuerno pequeño, ¿verdad? Esos 10 cuernos y de pronto aparece un cuerno pequeño. Podrá parecer no poderoso, podría parecer no tan importante, algo pequeño. Pero sabes, lo peligroso es que lo pequeño, si lo toleramos, si lo dejamos, va creciendo. Así es el pecado, ¿cierto? El pecado es así. Comienza con algo pequeño. Y quizás nosotros lo tomamos por insignificante, pero va creciendo más y más y más. Y va ejerciendo más poder y más autoridad en nosotros, al grado de destruirnos. El pecado es así, hermanos. Pero mira, este cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él, este cuerno pequeño hizo que fueran arrancados 3 cuernos de los primeros. Algo que parecía tan insignificante ahora ha crecido. Y ahora tiene tanta autoridad que ha destruido 3 de los primeros cuernos. Dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Aquí se está refiriendo a una persona a la que la Biblia llama el anticristo. Formas en las que este mismo personaje se llama en el Nuevo Testamento el hijo de perdición, ¿verdad? El anticristo. Hay diferentes formas en las que se les llama, pero este anticristo, la palabra anticristo, puede significar la palabra anti, en contra de, o en lugar de. Anticristo, la palabra anti, puede ser en lugar de o en contra de. Y esta es básicamente la que tiene Satanás a través de esta persona, la influencia que tendrá Satanás a través de esta persona. Porque el anticristo será opuesto a Cristo, se opondrá a Cristo, pero
el anticristo también será o que querrá hacerse notar como un sustituto de Cristo. Opuesto a Cristo y sustituto de Cristo. Estas son las dos cosas que vemos en el anticristo. Hay oposición a él, a Cristo, y hay un reemplazo. Ahora, si tú recuerdas, comenzó el gobierno humano, tal y como nosotros quizá el día de hoy lo conocemos más o menos. ¿Dónde, a lo largo de la historia de la Biblia, en qué momento podemos ver a alguien tratando de gobernar a personas? La primera historia que nosotros tenemos de una persona que quiso gobernar, que quiso imponer su autoridad y gobernar sobre otros fue en Génesis capítulo 11. Vemos al personaje de Nimrod queriendo edificar una torre alta conocida como la Torre de Babel. ¿Y sabes en qué lugar estaban ellos? Génesis 11 dice que estaban en Sinar. Y sabes, Daniel, cuando comienza a escribir, dice que ellos están no en Babilonia. Bueno, Babilonia era el nombre actual en el tiempo de Daniel, pero Daniel escribe que él fue llevado a Sinar. Porque sabes, Sinar es el lugar donde donde Nimrod comenzó a un sistema de gobierno humano. Es el mismo lugar donde se desarrolla el imperio de Babilonia. Es el mismo lugar. Vemos a este Nimrod, el primer hombre que quiere gobernar, pero lo que se nos da de Nimrod es poderoso cazador delante de Dios. Fue un cazador, fue un hombre cruel y él, estuvo tan arrogante, fue un hombre tan orgulloso que no temía ni estar delante de Dios. Los hermanos son crueles. Así son los gobiernos humanos. Todos ellos. Por más que nosotros pensemos, no, este gobierno es mejor que este país actualmente es mejor que este otro país. En este país se acepta más el cristianismo que todos los gobiernos del mundo. Todo el sistema está corrompido. Todo. Porque todo está siendo influenciado por espíritus demoníacos. Hermanos, lo que nosotros vemos es que este imperio, el cuarto imperio, es Roma, ¿verdad? El imperio romano, pero también cierta influencia. Y sabemos que el día de hoy no se ha cumplido esta última profecía de este cuerno, el último cuerno que quita los tres, no de una forma clara, evidente, aún no se ha cumplido esta profecía, pero tampoco está el día de hoy el imperio de Roma, no lo vemos como un imperio grande, no lo vemos con tanta autoridad como con los otros hemos visto. Pero quizá en el final de los tiempos, y creo que estamos muy cerca al final de los tiempos, va a haber como un remanente. Va a haber, se va a reavivar ese sistema. No estoy diciendo que sea Roma, no estoy diciendo que sea el imperio romano, ¿verdad? Pero se va a reactivar el mismo espíritu de Roma. La misma actividad que tuvo Roma. Ellos quisieron contra de Cristo, ellos crucificaron a Cristo en su primera venida. Y sabes, en el tiempo en el final de los tiempos también nos dice que cuando Cristo vuelva, la humanidad, controlado precisamente por ese mismo espíritu, ese mismo deseo, va a luchar contra Cristo. Vemos que también Roma fue el sistema que estuvo persiguiendo a los primeros cristianos.
lo que vemos es que también habrá un momento complicado para el cristianismo. Para algunos, sin duda, en el tiempo de la tribulación, va a haber personas que se van a salvar, pero personas que van a ser perseguidas por creer. Y vemos el mismo espíritu de Roma el día de hoy. Una de las grandes, bueno, dos de las grandes cosas que hicieron los romanos, y como su gobierno fue más grande y más poderoso, fue que ellos hicieron un sistema para conectar ciudades que antes estaban desconectadas. Ellos fueron los primeros en hacer estas carreteras que aún el día de hoy nosotros sabemos que son tan importantes, las carreteras para llegar a otras ciudades. Pues sabes, los romanos fueron los primeros en tener esta visión de hacer carreras. De hecho, carreteras. De hecho, hubo una carretera que ellos lo llamaron la Vía Ignacia, que era una de las más importantes que ellos construyeron. Y esto nos habla también de un mismo sistema que se tiene pensado para el día de hoy, un sistema se llama ahora globalista. Esta globalización que quieren destruir fronteras y estar todos juntos. Bien, es el mismo espíritu que vemos en esta cuarta bestia. El espíritu que hubo en Roma volverá con cierta actividad, con esa misma espíritu a controlar en el tiempo del anticristo. Y otra de las cosas también, si tú te acuerdas, el imperio de Roma, todos vivían en paz, fue el imperio que más tiempo duró, por cierto, 1700 años aproximadamente. Perdón, no fueron, sí, como 1200 años, me parece, el gobierno, Roma, ¿verdad? Con cierta influencia y con cierto... continuaron aún en el tiempo de la Edad Media, ellos, Roma, no como nación, pero sí como una religión, pero ellos seguían gobernando, ellos tuvieron un gobierno por mucho tiempo. Y la otra cosa que ellos implementaron fue, de la cual se habló mucho, fue de la Pax Romana o la paz romana, que era una paz global, pero a través de una imposición militar. Una paz romana. Y sabes, el gobierno del anticristo será así, porque él va a venir y va a tratar de imponer lo que él quiere. Destruir fronteras, hacer de un mundo globalizado, pero también va a implementar una lengua, va a implementar una moneda, va a implementar una religión. Bien, esto será en la venida del anticristo, cuando se manifieste el anticristo, porque ya vemos hasta cierto punto el espíritu del anticristo obrando en este mundo. Bien, entonces el espíritu del anticristo ya está operando a lo largo de la historia de la humanidad, a través de la política, a través de la economía, a través de las leyes, a través de las religiones también. Vemos al espíritu. La segunda cosa en esta mañana es calma en los cielos. Eso es lo que vemos cuando vemos el panorama de lo que está pasando en la tierra. Vemos bestias, vemos caos, vemos la última que está desmenuzando, que está aullando. En el versículo número 9 vemos una perspectiva del cielo. Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Y esto es lo impresionante, hermanos, que cuando vemos a la tierra hay un caos, cuando vemos al cielo hay calma.
Cuando vemos lo que hay en la tierra, vemos horror en la tierra. Cuando vemos el cielo y lo que hay en el cielo, hay gloria en el cielo. Hay honor en el cielo. No horror como en la tierra, en el cielo, honor. Y hay uno sentado ahí. Y este personaje, dice la Biblia, que es un anciano de días. Y esto es lo que todo imperio humano quiere. Prolongar su poder por más tiempo. Gobernar, regir por más tiempo. Pero no pueden. Hay 4 imperios grandes que han sido cortados, ¿verdad? Se están gobernando, pero solo por una temporada. No son para siempre sus imperios. No es para siempre su dominio. Y recuerda, aunque estos gobernando es un poder otorgado, es una autoridad otorgada, no es algo que ellos tengan en sí mismos, sino que Dios les da la autoridad para gobernar. Y vemos en todo esto que hay alguien sentado en el trono. Y dice que es un anciano de días. Anciano de días, alguien que ha estado gobernando por mucho tiempo y seguirá gobernando por la eternidad. Y sabemos que este es Cristo. Y esta imagen que tenemos del cielo es gloriosa. Eso es lo que debería darnos a nosotros calma y paz. A pesar de que nosotros vemos la tierra y vemos los estragos de las naciones y vemos aún el día de hoy, ¿verdad? Cómo se dicen muchas cosas acerca de guerras, inclusive los países y los ciudadanos de sus países están inconformes con sus gobernantes, con sus gobiernos, con sus presidentes y hacen marchas, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y vemos tanto caos en la tierra. Pero cuando vemos el cielo, hermanos, debemos de encontrar esperanza. Porque hay alguien sentado en el trono. Hay alguien que está gobernando todo. Todos los eventos que el día de hoy tú puedes ver, por terribles que sean, por devastador que pudiera parecer a nuestros ojos, no debemos de perder de vista que hay alguien en el cielo que sigue gobernando con autoridad. Este es el anciano de días. Dice en el versículo número 10, río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Cada uno de los imperios que vimos, de estas bestias, al hablar de aquí de la tierra, ellos fueron eficaces o efectivos a la hora de gobernar o de ampliar sus dominios por imposición militar. Ellos tenían un ejército poderoso, pero vemos al verdadero rey, a quien verdaderamente gobierna con su ejército. Millares y millones que le sirven sin comparación. Un ejército es Dios quien verdaderamente gobierna. Es Dios quien tiene el dominio, es Dios quien tiene la autoridad, es Dios quien tiene el ejército y poder. Pero dice el versículo 10, la última parte, el juez se sentó. La primera cosa que tienes que entender de esta calma en los cielos es que hay calma, pero hay un juez. En el cielo hay calma, pero ese juez se ha sentado. Dice, el juez se sentó. Y cuando tú ves lo que sucede en los juzgados, ¿verdad? Hay todo un ritual cuando el juez de sentar hasta el estrado. Y vemos inclusive se les pide a las personas ahí que están viendo, que están en ese juicio, lo que sea, que se hace un llamado para que se pongan de pie, para que haya respeto a la autoridad. ¿Bien? Hay todo un protocolo. Se sentó. Hermanos, hay un juez. En ocasiones nosotros
no nos gusta que nos juzguen. Y de hecho nos ponemos bastante a la defensiva. Decimos, ¿quién me va a juzgar a mí? No hay nadie que me pueda juzgar. Bueno, hay alguien que puede juzgarnos. Sin duda, hay alguien que puede juzgarnos. Pero eso también debe... quizá has experimentado pruebas por justicia. Y tú dices, necesito justicia porque he experimentado tantas cosas desagradables. Pero recuerda, pues, sin importar lo que estés pasando, quizá lo cruel que han sido para ti, y a pesar de que pudieras también ver a personas en contra de ti, haciéndote mal o deseándote mal, tienes que recordar que no se trata de que nosotros tomemos esos actos de venganza por nuestra propia mano. Tenemos que esperar en el juez. Él es un juez justo, ¿de acuerdo? Pero también se nos dice que hay un juicio. Dice la última parte del 10, los libros fueron abiertos. Esos libros fueron abiertos. Y esos libros representan, hermanos, cada una de las acciones de las personas. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué ha sido la vida que han vivido? Habrá un juicio. ¿Hay un juez? Los libros son abiertos, habrá un juicio. Esto es interesante, ¿verdad? Que en el libro de Apocalipsis también se habla que Dios tiene un registro. Dice que está escrito en ese libro todas las cosas que el hombre ha hecho, sean buenas o sean malas, pero todo está registrado. Y somos juzgados. Te quiero preguntar, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás tú, hermano? Serás juzgado. Tenemos que entender esto. Hay un juez y habrá un juicio. Los libros serán abiertos. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir para la eternidad. Estamos tan acostumbrados solo con vivir al día. O quizá pensamos el día de mañana, la semana que viene. Estamos tan acostumbrados a pensar de una forma tan corta, pero deberíamos aprender a pensar en términos de eternidad. No de días, no de semanas, no de meses, sino de eternidad. Todo lo que hagas aquí va a traer una repercusión en el futuro. Todo lo que hagas aquí ahora será afectado en tu futuro. El versículo 11 y 12 también nos dice que miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Vemos que ese cuerno de pronto comienza a hablar. Dice que miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Vemos que también hay un gobernante. Hay un juez, habrá un juicio y ya el juicio está comenzando por cada una de las bestias. Bien, porque quien tiene la autoridad, hermanos, no son los hombres, sino es Dios. Dios es quien gobierna. Dios es quien tiene la autoridad. Y sabes, a veces nosotros tenemos una percepción muy incorrecta referente a quién está gobernando, en qué lado. Porque nosotros muchas veces lo pensamos de esta forma. Dios está gobernando el cielo y Satanás está gobernando el mundo. Por eso hay tanto mal, por eso hay tantos estragos. Porque Satanás está a cargo del mundo. Dios está a cargo del cielo, Satanás. Pero esto no es cierto. De hecho, cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, Él dice, hágase tu voluntad, porque tú gobiernas no solamente el cielo, pero también que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, porque tú gobiernas tanto el cielo como la tierra. Inclusive, pensando no, hermano, Satanás no gobierna nada. Satanás no gobierna ni siquiera el infierno. Todo lo gobierna Dios. Dios está en control de todo. Dios gobierna todo. Dios gobierna el cielo, Dios gobierna la tierra, Dios gobierna inclusive el infierno. Solo que ahí no hay gracia. Pero Él también está
a cargo de lo que pasa. Recuerda a un Cristo cuando Él murió, Él bajó a las profundidades, ¿verdad? Él llevó cautiva la cautividad. Esto es importante. Recordar que Satanás no gobierna todo. Satanás no gobierna nada. Es Dios quien lo gobierna todo. Versículo 13. Dice, miraba yo en visión de noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno, como de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Otra vez, hay un juez, hay un juicio, el juicio ya ha empezado, el gobernante ha comenzado a ejercer su autoridad, las bestias son destruidas, aunque se le prolongue el tiempo por un momento, algunas serán inclusive todas hasta cierto punto, pero después serán entregadas para ser quemadas al fuego. Pero también en el versículo 13 vemos que habrá un abogado. Vemos una persona, una diferente persona que ha llegado ahora. Dice que este hombre es un hijo de hombre. Un hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Aquí entendemos que este personaje es Cristo mismo. Él hace referencia inclusive en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para referir el hijo del hombre. Necesitamos un abogado, porque habrá un juicio. Ahí está el juez. Necesitamos, hermanos, un abogado. Y el abogado de hombre, Cristo. Cristo es nuestro mediador. Y para que Cristo sea nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro representante, es necesario alguien que sea como nosotros. Pero a la misma vez, no solamente como nosotros, diferente, en una posición diferente, en una posición legal distinta a la de nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros, hermanos, estamos corrompidos en delitos y pecados. Y nosotros no podemos abogar por nosotros mismos. Nuestros pecados son muchos. Pero hay alguien que sí puede abogar por nosotros. Cristo Jesús. Él también es diferente a nosotros. Él es justo. Él es santo. Él es perfecto. Solo Él puede ser nuestro abogado. 4 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los reinos, naciones y lenguas les sirvan. Todas las naciones. El gobernante final y total es Cristo. Todos le servirán. Todos los pueblos, naciones y lenguas. Y su dominio, recuerda, su dominio es eterno. Las bestias tienen un dominio, pero solo es limitado. No es para siempre. Ahora vemos en esta descripción del Hijo del Hombre, del Cristo, vemos con un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Un reino que no puede ser destruido. Es impresionante, hermano, lo que vemos aquí. Ahora, versículo número 15 y 16, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Él estaba asombrado de todo. A mí, Daniel, el cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Dice el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Quiero decirte, hermano, que a veces hay retos de interpretación, como este pasaje, ¿verdad? Es cosas muy complejas de entender a veces. La Biblia a veces será así. A veces va a haber momentos, pasajes que no vamos a entender.
Y vamos a pensar qué es lo que realmente está diciendo. Pero necesitamos que alguien interprete. Justo como Daniel necesitaba un intérprete. Sabes, tú y yo también tenemos un intérprete. No debemos de desesperarnos ni desanimarnos cuando vamos a las escrituras y no entendemos algo. Lo que tenemos que pedir es por ayuda. Lo que podemos pedir es dirección. Tenemos que el mejor intérprete, el Espíritu Santo es el intérprete. Y nosotros podemos orar, pero por favor, dame sabiduría. Dios, no entiendo mucho este pasaje, pero ayúdame a entenderlo. Que tu Santo Espíritu me ayude a discernir de lo que está tratando tu palabra. Y podemos nosotros recibir interpretación a través del Espíritu Santo de Dios. La profecía nos ha sido dada no para confundirnos, sino para darnos confianza. A pesar de que quizás no entendamos mucho, quizás estemos muy con lo principal. Hay bestias que gobiernan pero tienen un tiempo limitado para gobernar. Bestias. Pero al final de los tiempos, verdadero rey. No un rey falsificado, como los hay. Un verdadero rey que va a estar gobernando sobre todo. Y dice que será un dominio eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Así de sencillo. Hay alguien que de verdad gobierna. Hay alguien cuyo reino seguirá. Y Él es Cristo. ¿En qué reino vives? Quizá estamos viviendo en un reino terrenal actualmente. Así como Daniel estaba viviendo en un reino que no era el suyo. Él estaba en Babilonia a pesar de ser un judío. Él estaba lejos de casa. Pero él reconocía que su verdadera lealtad no era con Nabucodonosor o con Darío, sino su verdadera lealtad debería ser con Dios, el verdadero rey. Tú y yo también estamos en un mundo gobernado por personas impías, que vemos los estragos de la sociedad, la violencia, la corrupción. Pero nuestra lealtad debe de ser para Dios, hermanos. Es Dios quien gobierna. Ahora, tampoco la Biblia fue dada, o la profecía nos fue dada para espantarnos. Espero que no te espantes al ver todo esto. No es la intención que a través de esta profecía te espantes, no. La intención es darte esperanza, darte fe y darte esperanza. No que salgas confundido, no que te espantes, sino darte fe y darte esperanza. Por eso nosotros vemos la profecía. Es difícil de entender, sí, pero recuerda, tenemos que quedarnos con lo principal. Es Dios quien gobierna, es Dios quien tiene la autoridad. A pesar de que ves los estragos en este mundo, es Dios quien está en el cielo y Él está gobernando. Ahora la segunda cosa, y aquí ya estamos acercándonos al final, la interpretación. Y ya esto quizá a grandes rasgos lo hemos cubierto, pero vamos a ver un resumen muy rápido. En otras palabras, Daniel quiere saber qué es lo que significa. Él vio muchas cosas. Él ahora no entiende, él está espantado. Dice, se turbó mi espíritu en mí. Y en mi cuerpo él estaba quizá temblando. Las visiones en mi cabeza me asombraron. Pero ahora vemos en versículos 17 y 18. Bueno, 16 dice que me acerqué a uno de los que asistían, le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Este es el resumen, hermano. Versículos 17 y 18. En otras palabras, todo esto que hemos visto se resume en estos 2 versículos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bestias horripilantes, terribles, crueles, sanguinarias. Versículos 18. Pero después recibirán el reino. Dice, los santos del Altísimo. Recibiremos el reino, los santos del
Altísimo. Dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En esto se resume todo lo que hemos visto. 4 reyes, 4 imperios terribles. Pero finalmente, Cristo vencerá. Y Cristo dará el reino. Así como cuando nosotros recibimos una herencia, ¿verdad? Terrenal, también Dios es el Padre que lo gobierna todo. Y Él está deseoso de compartir su herencia con sus hijos, con su pueblo. Bien. Y vemos que la descripción de los creyentes es como santos, no pecadores, sino como santos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, los pecadores pueden convertirse en santos. Y esa es, hermanos, la historia de nuestras vidas. Que éramos pecadores, pero Cristo nos ha hecho santos. Ahora, por alguna razón, Daniel se queda pensando en la cuarta bestia y él sigue sin entender, o sea, ha entendido esto, lo principal, pero luego del versículo 19, él tiene deseo de conocer un poco más, pero acerca de la cuarta bestia, dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y que del otro del otro que le había salido, delante del cual habían caído los 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, dice, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo para que los santos recibieran el reino. Él quiere saber qué es lo que está pasando aquí, por qué la bestia, por qué los cuernos, por qué ese pequeño cuerno que luego quita a los 3, por qué hace guerra contra el pueblo de Dios, contra los santos, por qué habla cosas grandes. Y versículo 20, tenemos ahora la interpretación. Ya vimos el plan de Dios. Veremos ahora la cuarta bestia. Dice el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El imperio de Roma habrá 10 reyes. Algunos piensan que se trata de algo como algunos países europeos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero habrá 10 reyes. Eso es lo que tienes que entender. Habrá 10 reyes. Y ellos se levantarán. Y tras ellos se levantará otro. Y este es el importante. Porque este será el anticristo. Él será diferente a los primeros. Y a los 3 derribará. Este último cuerno que destruye los 3 tiene una influencia, tiene un poder distinto para destruir. Un poder sobrenatural. Inclusive en el Nuevo Testamento se dice que Él va a hacer milagros. Probablemente Él va a resucitar. Lo que vemos es también que Él hablará cosas grandes. Él hablará cosas terribles en contra de Dios. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Él hablará cosas terribles. Así como el día de hoy hay un evangelio, hay un verdadero evangelio, también habrá en ese momento un falso evangelio. También en el libro de Apocalipsis se nos habla de un falso profeta, que es distinto al anticristo. El anticristo es una persona, el falso profeta también es un medio para hablar un falso mensaje, un falso evangelio. Pero nos dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y aquí la pregunta es, ¿pero por qué los santos no ganan? ¿Acaso Dios no está cuidando de su pueblo? ¿No está cuidando de sus hijos? No, por supuesto que Dios está en control. Pero sabes, los santos no pueden ganar porque ellos no tienen el poder. El que va a ganar esta guerra no son los santos.
El que va a ganar esta guerra contra Satanás, contra el enemigo, es Cristo. Recuerda, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, nosotros no. Amén. Dice la siguiente parte en el versículo 25, y Él pensará en cambiar los tiempos. Pero no solamente los tiempos, pero la ley. Él va a querer gobernar más tiempo. Él va a cambiar la ley. Hermanos, el día de hoy, desgraciadamente, ya vemos el espíritu del anticristo de una forma efectiva, haciendo los estragos. El día de hoy. Vemos al espíritu del anticristo que se ha levantado y a través de este pensamiento de ir en contra de Dios, vemos tantas leyes, hermanos, que están siendo modificadas. Esto nos habla de un poder político. Y sabes, los gobiernos tienen un poder político o legal para intentar cambiar leyes. El hombre puede cambiar leyes. El hombre puede modificar leyes. Inclusive puede el hombre modificar, hacer el intento de modificar términos para que no suene el pecado tan agresivo. Podemos modificar todo esto. Pero lo que no podemos cambiar, lo que no podemos modificar es la percepción que Dios tiene referente al pecado y referente a su ley. Nosotros no lo podemos hacer. A pesar de que propongamos y el hombre corrupto, intente cambiar leyes, cambiar algunas cosas en la ley para que no sean ya ilegales, sino para que sean legales. Lo que para Dios fue pecado, sigue siendo pecado el día de hoy. No podemos cambiar la percepción que Dios tiene acerca del pecado. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo la autoridad. Hermanos, más nos vale a nosotros seguir la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido perseguido precisamente porque en algunas ocasiones ha ido en contra de las leyes de hombres. Justo como Daniel, ¿recuerdas? Y sus amigos se metieron en problemas. ¿Por qué? Porque hubo edictos, hubo leyes promulgadas, pero estas leyes eran leyes impías que no agradaban a Dios, y Daniel y sus amigos, ellos prefieren recibir la consecuencia de no obedecer las leyes en lugar de desobedecer a su Dios. Si nos ponemos a pensar en el Nuevo Testamento también, los primeros cristianos fueron perseguidos, la iglesia cristiana. Inclusive persiguieron a Pedro y a Juan. Y ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, el anticristo va a intentar cambiar la ley para que cosas ilegales sean ilegales, para que el pecado ya no se llame pecado, se le llame de otra forma, pueda ser algo placentero. Pero dice la siguiente parte en el versículo 25, y será entregado en sus manos. Se le va a dar el poder a este anticristo, a este personaje, hasta tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. 3 años y medio, donde va a tener la autoridad, donde va a tener el poder. Pero luego dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así termina el libro, el capítulo 7 de Daniel. Termina con un juez que juzga correctamente, un juez que está juzgando. Ahora, este libro de Daniel fue escrito originalmente para judíos que estaban lejos de su ciudad natal. Nosotros, como cristianos, estamos lejos de nuestro hogar celestial. Fue escrito a judíos que estaban en Babilonia, y quizá algunos estaban desanimados, estaban cansados, justamente como en este mundo. Muchos de nosotros estamos
desanimados, estamos cansados de tanto mal que vemos a nuestro alrededor. Este libro fue escrito a judíos en aquel momento que estaban temerosos inclusive de que las cosas pudieran empeorar para ellos. Al igual que nosotros, a veces cuando vemos el panorama mundial y lo que está pasando, hay miedo. Nos sentimos pequeños al contraste de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Pero Daniel escribe este libro a los judíos para darles esperanza. Y tú y yo tenemos este capítulo y este libro para recibir esperanza. Hermanos, podemos nosotros ser alentados porque hay esperanza. Este mundo terrenal, este mundo lleno de violencia, este mundo lleno de corrupción, tal y como nosotros lo conocemos, algún día pasará. Si tú eres un cristiano que estás viviendo opresión actualmente, quiero decir que esto que experimentas es lo más cercano al infierno que tú puedes experimentar. Es lo más cercano, lo más parecido al infierno que tú puedes soportar aquí, en este mundo. Porque después vendrán las glorias, esas glorias venideras. Por el contrario, si tú no confías en Cristo, lo que tú disfrutes aquí en la tierra será lo más cercano, lo más parecido al cielo que experimentarás. Será lo más cercano al cielo, porque después para ti vendrá juicio y vendrá condenación. Hermano, tienes que entender esto. Sí, quizá no podemos entender todo lo que está pasando aquí, cada una de estas bestias, y si quizá olvidamos todo y dice, no entendí nada, no entendí mucho de toda esta predicación, mucha profecía, difícil de entender. Bueno, por lo menos quédate con esto, hermano. Dios gobierna, Dios reina, Dios tiene la autoridad. Y Dios va a compartir su gloria con sus hijos, con todos nosotros, hermanos. Así que en un resumen, podemos ver varias cosas. En primer lugar, vivimos en un mundo caído. Esto lo sabemos. En segundo lugar, hay gobiernos humanos, pero Dios sigue estando en control de los gobiernos humanos. ¿Puedes tú estar en contra del gobierno? Sí. Nuestro deber no solamente es demostrar opresión y atacar al gobierno. Nuestro mayor llamado como creyentes es orar por las personas que están en autoridad. Orar por nuestros gobiernos, orar por nuestros presidentes, independientemente de cuál sea su actuar o su obrar, nuestra responsabilidad es orar por ellos. ¿Bien? Hay un mundo corrompido, hay gobernantes terrenales, pero Dios es quien de verdad gobierna. Habrá un juicio. Necesitamos un abogado, hermanos. El abogado es Cristo Jesús. Podemos mirar el cielo. Cuando vemos lo terrible en la tierra, podemos ver al cielo. Podemos encontrar que Él sigue estando en control. Aun cuando todo está empeorando aquí en la tierra. Recuerda, para el creyente lo mejor está por venir. Esto no es optimismo. Esto es cristianismo. Esto es, hermanos, el Evangelio. Para el que ama a Dios, para los creyentes, lo mejor está por venir. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con Cristo? ¿Estás listo para que cuando Cristo vuelva por los suyos, estás seguro que tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Estás seguro que tú estarás con Él? Si no estás seguro, hermano, si no estás seguro, amigo, te invito a reflexionar. Te invito a acercarte más a Dios. Te invito a que puedas tú considerar este libro. Este libro es la palabra de Dios. Dios tiene la última palabra. Su palabra siempre
se cumplirá. Estas son profecías. Algunas se han ya cumplido, otras no. Tú y yo somos más bendecidos que Daniel, porque Daniel, a pesar de que él escribió y no vio mucho, o sea, lo más cercano a una profecía que él pudo ver fue cuando el imperio de Babilonia cayó para que el imperio medo-persa entrara. Pero él fue casi lo único que él vio referente a las profecías cumplidas. Pero tú y yo tenemos muchas más profecías que han sido cumplidas a la perfección. Y a pesar de que Daniel, lo vemos, ¿verdad? En el último versículo, ahí en Daniel, dice que él siguió con su rostro preocupado, él siguió sin entender muchas cosas, él siguió boquiabierto de todo lo que había en este libro, de todo lo que había en esta visión. Aún él así pudo confiar en Dios. Hermanos, y a pesar de que quizás nosotros no entendemos mucho, a pesar de que nosotros inclusive podemos estar boquiabiertos de lo que está pasando a nuestro alrededor, debemos de continuar en fe. Debemos de continuar confiando en nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres nuestro Dios. Podemos confiar plenamente en ti. Gracias por este pasaje e inclusive por los retos de interpretación que nosotros tenemos, pero gracias porque tu Santo Espíritu es nuestro intérprete y podemos ir a ti en busca de ayuda, en busca de respuestas, Dios. Y aun cuando no encontramos todas las respuestas, podemos encontrar tu presencia. Te pido por cada uno de mis hermanos en sus casas, en sus hogares, te pido, Dios, que nos hagas creyentes más maduros, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos das. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, pues hemos escuchado el consejo de nuestro Dios y damos gracias por su palabra. Sin duda, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos a través de la Santa Biblia. Y pues ya estamos llegando al final de esta transmisión. Solamente darles a conocer algunos avisos. Algunos avisos ya son ordinarios. Para el día de mañana lunes se les espera a los hermanos, miembros de la iglesia, a los trabajos que se están llevando dentro de la obra de nuestro Dios. Así que a partir de mañana lunes nuevamente pues siguen los trabajos de la iglesia. Así que pues los hermanos de miembros de aquí de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata pues se les espera a partir de las 8 de la mañana para continuar con los trabajos. Y pues también las actividades de culto de predicación el miércoles, el viernes a las 5:30 y estarán nuevamente las transmisiones para las predicaciones a esta hora 5:30 de la tarde. Y pues también a los hermanos y hermanas jóvenes que están en los grupos de oración, pues igual les recordamos a que recuerden y permanezcan firmes dentro de este círculo de oración mañana lunes, el martes y el jueves también. Entonces sigan tomando en cuenta este tiempo tan valioso para poder estar en comunión con Dios y pues también poder llevar a cabo, elevar también nuestras peticiones delante de Dios. Y pues hermanos, pues sigamos recordando a nuestros hermanos que de alguna u otra manera están padeciendo alguna enfermedad, algún malestar en su cuerpo, por los que ya tenemos en la lista, por estos jovencitos, por Jared Juárez. Sigamos orando por él, que Dios le siga ayudando en aquel lugar donde él se encuentra, que Dios le siga fortaleciendo espiritualmente, pero también le siga fortaleciendo físicamente en todo este tratamiento que él está llevando. Sigamos orando mucho por él y pues también por sus padres, a nuestro hermano Aquileo y nuestra hermana Merari.
También por el joven Omar Daniel Juárez, también sigamos orando por su estado de salud, que Dios le siga también ayudando y fortaleciendo espiritualmente y físicamente. Y pues también seguir orando por su familia, que Dios también siga supliendo las necesidades, también en su tratamiento que él está llevando. Y también pues sigamos recordando al niño Mateo Anguiano, que Dios también le siga ayudando a este pequeño en la situación también que él se encuentra, que Dios también obre poderosamente en este pequeño, y pues también oremos por sus padres, nuestra hermana Karen y nuestro hermano Daniel. Y también sigamos orando por pues la enfermedad, ¿verdad?, que ahorita está pues azotando especialmente aquí en el pueblo, ¿verdad? Que Dios siga ayudando a cada familia de nuestra iglesia. Hemos sabido de algunos hermanos que han estado padeciendo algunos síntomas en estos días pasados, y pues que Dios les ayude a cada uno de ustedes, hermanos. Tomemos en cuenta algunas familias de la iglesia, que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, para que Él nos siga ayudando también en estos malestares que hemos estado padeciendo también en esta semana. Oremos por nuestro pastor, que pues gracias a Dios lo vemos bien, ya más tranquilo, más recuperado, y pues damos gracias a Dios también por su vida, que pues a pesar de los malestares que él tuvo en esta semana que pasó, pues Dios le ha levantado, y pues aquí lo podemos ver pues ya más recuperado. Y pues también, hermanos, les pido que oren por la hermana Carolina Pedraza. También tomemos en cuenta y en nuestras oraciones a esta hermana Carolina Pedraza. Y pues, hermanos, también les pido que oren mucho por mi padre, nuestro hermano Luis Santos Martínez. Pues en estos días, estos últimos días, desde el jueves, pues se le complicó un poco la enfermedad que él está padeciendo, y pues hemos estado orando mucho por él, y solamente les pido que lo recuerden en sus oraciones, que Dios haga su voluntad en la vida de mi padre. Y pues les pido que tomen en cuenta también en sus oraciones a mi padre. Él se llama Patricio Santos Martínez, ¿verdad?, pues más conocido como Luis. Pero les pido que lo tomen también en cuenta, y pues que Dios haga su voluntad también en su vida. Y pues, hermanos, por la tarde también les esperamos a partir de las 5:30 para nuestro culto de predicación, para que podamos estar a tiempo, y pues juntos nuevamente poder recibir el consejo de nuestro Dios a través de la predicación que se estará compartiendo por medio de nuestro pastor. Y pues, hermanos, muchas gracias por el tiempo que ustedes brindan a Dios primeramente, y pues también al pastor, para que él pueda llevar a cabo esta transmisión, y pues esperando que la palabra de Dios haga el efecto necesario en cada uno de nuestras vidas. Pues, hermanos, que Dios les bendiga mucho, y pues que pasen una buena tarde, y los esperamos nuevamente a las 5:30. Que el Señor les bendiga.